El Gobierno de México, a través de CONACYT for the CID, presenta el proyecto Viesca en Acción. Complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico. El desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde la equidad de género. Dirigido por el Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Viesca, en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¡Comenzamos! Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, en cualquier momento que nos esté viendo aquí en el proyecto de Viesca en Acción. Estamos transmitiendo la tercera conferencia del día de hoy con el doctor Cristian Torres León. Es ingeniero agroindustrial de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster y doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Autónoma de Coahuila en México, donde obtuvo la medalla al mérito académico. También es doctor en Ciencias Biológicas en el área de Biotecnología de la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil, con mención honorífica. Fue joven investigador del Ministerio de Ciencias de Colombia, miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, y ha realizado estancias de investigación en Brasil y Portugal. Ha publicado 22 artículos científicos en revistas científicas indexadas como Trends in Food Science and Technology and the Journal of Functional Foods. Ha publicado 17 capítulos de libros en editoriales como Elsevier, Taylor and Francis, Springer Nature, y es evaluador invitado en revistas como Food Chemistry and Food Mean Science en Colombia, y es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de México, es decir, es NI 1, es evaluador de proyectos para Mean Science y tiene experiencia docente investigativa en el área de ingeniería agroindustrial, ciencia y tecnología de alimentos, ciencias biológicas y biotecnología. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí en México, por supuesto, siendo jefe de investigación y posgrado en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, enclavado aquí en Viesca. Y hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlo hablar sobre etnobiología del Semidesierto de Coahuila, actividades biológicas de las plantas. Así que les pido un fuerte aplauso para el doctor que se encuentra aquí con nosotros el día de hoy, y le cedo la palabra y no se oye doble. Ok, muy buenos días. Pues primero que todo, gracias doctor por la presentación y también por la invitación que me realizó el día de hoy para hablar un poco de lo que se está realizando aquí en este centro de investigación. Y bueno, agradecerle nuevamente por la invitación y por el proyecto que está desarrollando en beneficio de la comunidad, tanto en Viesca como de la Universidad Autónoma de Coahuila, con esos proyectos pues que son muy importantes para la investigación. Muy bien, entonces como lo comentó el doctor Jorge Sadi, mi nombre es Cristian Torres León y el día de hoy les voy a hablar de la etnobiología, específicamente en el semidesierto de Coahuila. Para hablar de etnobiología pues hay que referirse a las plantas específicamente y a las actividades biológicas que pueden tener. Nos referimos a lo que son las plantas medicinales, los usos tradicionales que las comunidades les han dado durante mucho tiempo y que son muy importantes de conocer y de difundir principalmente. Entonces, primero que todo quería comentarles pues que nos encontramos en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este centro de investigación pues se inauguró en el 2020, se encuentra en Viesca, Coahuila. Pueden ver aquí en la pantalla pues las redes por si quieren seguirnos. Ahí se difunden muchas actividades, tanto de investigación como actividades que se realizan con las comunidades, ¿no? Lo que tenemos nosotros en este centro pues es un jardín etnobiológico donde se encuentran plantas de la región, donde se conservan y se investiga su aprovechamiento sustentable. Cuenta con profesionales en diferentes áreas, principalmente ingeniería. Cuenta con 3 profesores de la Universidad Autónoma de Coahuila con doctorado, y pues también para la universidad, si les interesa, pues se pueden hacer prácticas, se pueden hacer tesis, servicio social,
en este centro de investigación, en áreas como ciencias biológicas, química, biotecnología y también alimentos. Y también cuenta el centro pues con un laboratorio de investigación donde principalmente pues se hace trabajo con los recursos que se encuentran en el semidesierto. Nos referimos a plantas, animales, microorganismos y bueno, esto es lo que se hace en el centro de investigación donde nos encontramos el día de hoy y donde se está desarrollando este proyecto. Bueno, el centro de investigación, como lo comenté, se encuentra en Viesca, Viesca, Coahuila, en el norte de México, y es importante destacar esto porque, bueno, es un centro que está descentralizado de las pues, grandes ciudades como Torreón o Saltillo, donde están pues la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene grandes facultades. Esta iniciativa pues también hay que reconocer el esfuerzo que ha desarrollado nuestro rector, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, también el jefe de investigación de la universidad, el doctor Cristóbal Aguilar, por traer centros como estos a las regiones donde también hay grandes necesidades en las comunidades, pero también un gran potencial para investigar la biodiversidad, los productos y todos los recursos naturales que se encuentran acá, para investigar y para conservar. En la región de Viesca, por ejemplo, hay una gran riqueza en plantas, que es el énfasis que se le va a dar el día de hoy a la presentación, pero también se encuentran microorganismos muy interesantes que se pueden usar con diferentes fines, como por ejemplo industriales, para obtener productos de valor agregado. También hay una riqueza muy importante en fauna, sobre eso el doctor David Aguillón ya comentó algo también el día lunes sobre la importancia de las especies que se encuentran en esta región, y también sobre todo pues hay una comunidad que tiene también muchas actividades productivas que realizan y con la que también se puede realizar diferente trabajo, todo pues desde el punto de vista interdisciplinario y teniendo en cuenta también pues las actividades que realizan las comunidades. Hay en la región también una producción de diferentes alimentos, como por ejemplo frutas, como por ejemplo el dátil que se genera también, y también una riqueza natural muy importante, principalmente en recursos como la radiación solar que se puede utilizar con diferentes fines, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de todo lo que se puede hacer en una región como Viesca, y con esta iniciativa de tener un centro en un lugar así, pues de todo lo que se puede hacer y todo lo que la universidad le puede dar a la comunidad y también a la investigación. El día de hoy, pues esta presentación se va a enfocar en las plantas medicinales. Las plantas medicinales que se han usado ancestralmente por las comunidades para tratar diferentes dolencias, enfermedades o con diferentes usos que pueden tener. Primero quería comentarles acerca de esta noticia que salió en el periódico El País de España, donde hablan de que el conocimiento indígena medicinal se extingue sin dejar rastro y que es una gran preocupación. Esta es una noticia del 10 de junio de este año. Lo que está diciendo es que, bueno, ya con el avance de la medicina occidental, la medicina moderna que conocemos, pues mucho conocimiento que se tiene sobre el uso de plantas para tratar diversas dolencias, pues se está perdiendo, porque pues ya las nuevas generaciones, pues como que ya no les interesa saber sobre eso, porque pues hay la noción de que ya todo se encuentra en las farmacias, de que esas plantas pues no tienen el mismo valor. Entonces las personas que tienen el conocimiento, pues desafortunadamente ya no lo reportan o puede desaparecer porque nadie más lo aprende, ¿no? Entonces hay una gran preocupación. También es importante mencionar si la comunidad habla otro idioma, es otro factor que puede afectar esa protección de esos saberes, porque también los idiomas están perdiendo, entonces hay un gran riesgo de desaparecer, de que todo ese conocimiento de muchos años, de que las comunidades han trabajado, convivido con las plantas, pues pueda perderse. Se estima que entre el 73% y el 91% del conocimiento medicinal pues corre el riesgo de desaparecer porque no se encuentran registros. O sea, no hay datos de qué usos pueden tener estas plantas, de
de para qué se ha usado, de las dosis que se han usado. Entonces, el registro de esta información es una necesidad pues también que se debe tener. Y bueno, es muy importante destacar que ese conocimiento ha servido para desarrollar fármacos. A lo mejor no se difunde mucho, pero algunos fármacos se han desarrollado a partir de ese conocimiento de las plantas medicinales. Por ejemplo, la bisblantina, que se utiliza para tratar diversos tipos de cáncer, es una molécula que fue aislada de una planta en Madagascar. Entonces era una planta que era usada por una comunidad, y a partir del uso que tenían esa planta, pues se encontró esa molécula que después pues pudo ser usada para tratar diversas enfermedades. Entonces es solo un ejemplo de muchas plantas que a lo mejor aún no se han reportado, que la gente usa y que pueda tener la solución a diversas enfermedades, inclusive que aún se desconocen. Plantas que a lo mejor la gente no valora o trata como algo que puede influir en los cultivos productivos, pero que puede tener un uso medicinal muy importante. Esto pues pensando principalmente en el cuidado de la salud. Hay una necesidad actual pues de tener una salud buena, también por los hechos que se han presentado recientemente, ¿no? Por ejemplo, derivados de la pandemia. Entonces es necesario tener una salud buena, tener un sistema inmunológico fuerte, y esas plantas medicinales pues pueden ser una alternativa para esto, y principalmente por la noción que existe también actualmente pues de los aditivos sintéticos. Entonces todas las plantas pues pueden tener moléculas que pueden ser de gran interés y que vale la pena estudiarlas, conocerlas, y también pues hacer esa investigación que es un poco compleja, pero que vale la pena desarrollar. Yo quería comentar una experiencia muy interesante que ha tenido este tema de investigación, y es el hecho de que la píldora anticonceptiva, que según la Academia Mexicana de Ciencias es la mayor contribución científica de México en toda la historia, o sea, es la contribución científica más importante que la Academia identifica dentro de toda la ciencia que se ha hecho en México, pues es un producto que se derivó de una planta que se llama barbasco, y de esta planta el ingeniero químico Miramontes Cárdenas aisló una molécula que se llama noretisterona. A partir de esa molécula se derivó el primer anticonceptivo, que fue una revolución completa y causó pues gran controversia en su momento, por lo que involucraba con cuestiones religiosas y sociales, pero bueno, ya vimos todo lo que ocurrió. Entonces la Academia Mexicana de Ciencias cataloga este descubrimiento como el más importante en la historia de la ciencia de México. Si nos damos cuenta de esto, podemos ver que en muchas plantas pueden haber muchos más descubrimientos que aún no se han logrado, y que vale la pena, si este es el mejor descubrimiento, pues lograr más como este, ¿no? Bueno, la Gaceta de la UNAM cataloga que este descubrimiento pues favoreció mucho el papel de la mujer, y pues también tuvo fue un gran logro para la ciencia en México. Entonces destacar que como esta planta, que en su momento fue investigada por los antecedentes que se tenían de uso por las comunidades en Veracruz, pues también pueden haber muchas otras plantas que aún no se han descubierto. La riqueza que tenemos en este momento es muy grande en cuanto a la biodiversidad, por las plantas, por los animales que se encuentran. Entonces vale la pena aprovechar esa biodiversidad que tenemos. A lo mejor no tenemos el desarrollo industrial que otros países europeos o del norte, pero tenemos una biodiversidad muy grande que podemos explotar y favorecer el desarrollo de las sociedades, ¿no? A partir de ese uso sostenible de la biodiversidad. Entonces hay un gran trabajo para los investigadores y las investigadoras en el registro de las plantas medicinales principalmente. Todas las plantas que aún se desconocen hay que tenerlas registradas, documentadas, para que no se pierda ese conocimiento si llegan a faltar las personas que las usan.
Entonces, eso es muy importante por una parte. Lo principal es registrar esas plantas. Lo segundo es conocer esos ingredientes activos que se encuentran en las plantas y que son las responsables de las actividades biológicas, ¿no? Con esos principios activos, pues se pueden desarrollar eh, fármacos o puede tener una aplicación ya posterior para pues, tener un mayor beneficio. Entonces, eso es lo principal, el registro y la identificación de las moléculas. También tener estrategias de conservación de esas plantas para que no vayan a desaparecer si hay una sobreexplotación. Entonces es importante tener lugares como el centro de investigación donde me encuentro, donde hay un jardín etnobiológico donde se conserva especímenes de las plantas y también se hace investigación, pero con esa conservación teniendo como principios, ¿no? Es importante tener en cuenta los estudios de toxicidad en las plantas, porque aunque hay plantas que pueden tener actividades interesantes, hay moléculas que pueden ser tóxicas, entonces hay que tener mucho cuidado en un uso responsable de las plantas. No solo es consumirlas, sino un control, porque puede haber un daño hepático. Entonces es importante no solo estudiar las plantas, sino también ver el riesgo que pueda tener para las personas y posteriormente hacer estudios farmacológicos para desarrollar fármacos ya especializados con las moléculas que se encuentran. Y también pues como actividades como esta para divulgar y para conservar ese conocimiento en cuanto a la información que tienen las comunidades para que sea de uso y también se tenga un uso responsable de ese conocimiento, como por ejemplo con el ejemplo que les mostraba de la pastilla anticonceptiva, que también fue una patente desarrollada y que pues generó muchos ingresos. Ahí también puede haber una gran oportunidad para que las universidades contribuyan al desarrollo de las sociedades, ¿no? y principalmente el beneficio económico que puede haber de la investigación que se hace. Muy bien, mencioné acerca del principio activo, que es como lo más relevante que se puede encontrar en las plantas, son las responsables de las actividades biológicas que se tengan. Entonces, bueno, este principio activo se debe a los fitoquímicos que se conocen, también se les llama compuestos bioactivos, entre los que se encuentran, por ejemplo, moléculas como los polifenoles. Son las moléculas responsables de esta actividad biológica. La medicina se ha usado desde muchos años atrás. Vemos, por ejemplo, la medicina tradicional china, que es muy conocida en el mundo, es muy antigua, se habla de 2000 años antes de Cristo. Es una medicina que fue usada durante mucho tiempo, antes de que la medicina occidental avanzara, pues las enfermedades se trataban con plantas. Actualmente en muchos países en desarrollo todavía las enfermedades se tratan con plantas. Lo que ocurrió recientemente es que gracias al desarrollo en infraestructura, como por ejemplo cromatografía líquida de alta resolución, pues se ha logrado la identificación de las moléculas que eran responsables de esas actividades. O sea, no es que sea magia, que las plantas curan algo porque tienen poderes, no, es que hay moléculas bioactivas incluidas en las plantas y esas moléculas son las responsables de las actividades biológicas. Entonces el desarrollo de esta tecnología robusta de identificación ha permitido conocer qué moléculas son las responsables de esas actividades biológicas, que se pueden aislar, se pueden usar pues con diferentes fines. Por ejemplo, este fue un estudio desarrollado en el grupo de trabajo en el año 2017, fue publicado en el Journal of Functional Foods, sobre una molécula que se encuentra en plantas de la medicina tradicional china. Las moléculas no es que solo se encuentren en plantas, por ejemplo, la medicina tradicional china se encuentra en todas las plantas, solo pues que actualmente las técnicas de identificación nos están permitiendo ubicar en diferentes plantas. Esta molécula, que es un polifenol, que es el principio activo de las plantas de la medicina tradicional china o la medicina oriental, es una planta que tiene actividad antioxidante, anticancerígena, antiviral, antimicrobiana, antiinflamatoria, antidiabética, entre muchas otras actividades. Entonces, tiene un uso medicinal muy, muy importante que vale la pena pues ser investigado, ¿no?
Sobre esto, por ejemplo, este es un estudio que se ha desarrollado recientemente en el Centro de Investigación, donde se trabajó con el principio activo de plantas del semidesierto, como lo es la gobernadora, el hojasén y el orégano. Y estos principios activos, estas moléculas que son polifenoles, como les comenté, se investigaron contra las principales proteínas del coronavirus, cuál era su acción que podía tener para, pues como inhibidores de este virus que pues ha causado un gran revuelo en los últimos años. Y bueno, este artículo está publicado en alemán, aquí por eso es alemán el título, pero bueno, más que todo porque el journal donde se publicó es un journal especializado en plantas medicinales, que es de Alemania, y se registró de esta forma, pero bueno, la noticia también se difundió, donde los resultados mostraron que las moléculas de estas plantas pueden inhibir el coronavirus, principalmente la proteína responsable de causar la enfermedad, ¿no? Este fue el trabajo que se desarrolló acá en el Centro de Investigación y pues que permitió encontrar eso, o sea, entonces tiene muchas aplicaciones, podemos ver con estudios como estos. Es muy importante resaltar, estas plantas no solo tienen, aquí se trabajó con las moléculas puras, pero como lo mencioné, muchas tienen moléculas que no solo son buenas, sino que pueden causar toxicidad. Entonces por eso es importante recomendar que se tienen que hacer estudios particulares para identificar las moléculas y ver qué tan seguras son. Eso es un tema muy delicado, no decir, bueno, es que tienen actividad y me puedo hacer un té directamente con la planta. Se tienen que hacer estudios más específicos para ver que no hay riesgo a la salud. Las plantas pueden tener millones de moléculas, como por ejemplo la que se encuentra aquí. Entonces un extracto como tal, un té concentrado, pues puede tener ese millón de moléculas, y de ese millón puede ser que haya una que no es buena, que es tóxica y puede ser un riesgo para la salud. Entonces de eso se trata el estudio, que se tiene que continuar aislando y haciendo trabajos específicos con las moléculas que tienen esa actividad benéfica. Muy bien. Quería mencionar un poco acerca de las plantas medicinales, de estos fitoquímicos que les comenté. Estos fitoquímicos son metabolitos de las plantas. Las plantas los producen naturalmente para cumplir diferentes funciones, como por ejemplo protección. Las plantas pues son agredidas en la naturaleza por hongos, por insectos que las utilizan en la dieta. Entonces la forma de las plantas protegerse es generando estas moléculas bioactivas para protección, para sobrevivir. Los seres humanos pues usamos esas moléculas que las plantas generan pues para nuestro beneficio, y encontramos diferentes propiedades como antialergénico, antidiabético, antiinflamatorio, antimicrobiano, antioxidante, también cardioprotector. Entonces ese es un beneficio que tiene el consumo en general de las plantas de diferentes partes, ¿no? Las hojas, las flores, los frutos, los tallos. Por eso también es la recomendación que se da pues de consumir frutas y verduras para tener una buena salud y tener diferentes los beneficios que tienen estas moléculas. Entonces los beneficios que se reportan de las plantas se deben principalmente a estas moléculas bioactivas, y por eso es muy recomendable su consumo, y de hecho es una recomendación pues en la actualidad, consumir muchas frutas, muchas verduras para tener un sistema inmunológico muy fuerte. Y bueno, también se debe a una actividad, dentro de todas las actividades, a una actividad muy interesante que se llama actividad antioxidante. Esta actividad, la voy a explicar aquí en esta diapositiva, se debe a que el cuerpo normalmente genera algo que se conoce como radicales libres. Lo genera el cuerpo en la respiración y se generan pues naturalmente, tienen diferentes funciones, son hasta cierto grado pues muy importantes, pero los hábitos de vida de la actualidad de las personas, como por ejemplo el tabaquismo, la contaminación, el consumo de conservadores químicos, ha acelerado que se generen más radicales libres de los normales que el cuerpo genera. Cuando se generan más radicales libres, hay algo que se conoce como estrés oxidativo, que es un desequilibrio entre los radicales que hay
y los antioxidantes que inhiben los radicales, ¿no? Como esta balanza que se ve aquí en la presentación. Si está desbalanceado, pues hay un riesgo de que haya un daño a las células y al ADN y se genere pues una enfermedad degenerativa mayor. Entonces es importante el consumo de antioxidantes. El cuerpo produce, pero si los radicales que les damos son mayores, pues el desbalance se genera. Entonces, por ejemplo, las frutas, los vegetales tienen antioxidantes que hacen un efecto directo en, como lo menciona este artículo, en esta gráfica, directamente en el ADN para la protección del mismo y también para evitar enfermedades. También pueden tener otros efectos en la disminución del envejecimiento, por ejemplo, pero bueno, en este caso nos enfocamos a lo que puede tener o lo que es relevante para prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, lo que mencionaba también acerca de los antinutrientes, no todo es tan fácil de decir. Todas las plantas tienen actividades. Vamos a tomarnos un té diario de alguna planta que encontremos, porque pues hay metabolitos que, como comenté, pueden tener efectos perjudiciales, como por ejemplo antinutricionales al inhibir las proteínas, ya sea por precipitación o por inhibición de la actividad enzimática. Cuando se come una fruta rica en polifenoles, se puede sentir en las glándulas salivales un efecto astringente que se debe principalmente a estas moléculas. Ese es el efecto que puede tener la actividad de estas moléculas. Hasta cierto punto es controlable, pero si sobrepasa los niveles adecuados, puede haber una precipitación mayor y un daño en el organismo. Por eso es la importancia pues, de tener un uso responsable de las plantas y de hacer una investigación precisa para saber hasta cierto punto cuál es el uso que se le puede dar a la planta. Y sí, si se ingieren en grandes cantidades, pues pueden haber efectos perjudiciales a la salud. Entonces hay que ser muy responsables en cuanto al uso de las plantas, a las recomendaciones que se dan. Y bueno, después de esta introducción sobre las plantas y sus metabolitos, voy a hablar de las plantas del desierto. Mencioné que las plantas normalmente tienen fitoquímicos que las ayudan a protegerse de, por ejemplo, de depredadores o de enfermedades. Resulta que las plantas del desierto, además de esos fitoquímicos que normalmente pueden tener las plantas, por las condiciones tan severas en las que viven, pues se tienen que fortalecer aún más. Hablamos de plantas que viven o sobreviven en ambientes muy secos, o sea, donde tienen muy poca agua, donde la radiación solar es muy extrema y también temperaturas muy altas que se encuentran en estas regiones, además de suelos que no son fértiles o que tienen exceso de algunos minerales o metales pesados, por ejemplo. Entonces estas plantas han tenido que adaptarse, sobrevivir, y eso las ha hecho aún que se mantengan en los ecosistemas. Y todo esto gracias a los fitoquímicos, como les comenté anteriormente. Entonces estas plantas son aún más fuertes en cuanto a su contenido fitoquímico que, por ejemplo, una planta del Amazonas, donde hay mucha humedad, donde hay sombra, donde hay muchos nutrientes, donde no hay un estrés que las obligue a sobrevivir. Las plantas del desierto, por su necesidad de sobrevivir, han desarrollado más fitoquímicos, y esa también es una cuestión muy interesante para la investigación en cuanto al uso de las plantas medicinales, porque son plantas muy fuertes por su contenido fitoquímico. Los fitoquímicos son los que les han ayudado a sobrevivir, por ejemplo, a tener una menor deshidratación cuando hay temperaturas muy altas, a protegerse de la luz y a defenderse también de los diferentes factores ambientales. Bueno, con esto pues se abre un campo muy grande de investigación. Se conoce, por ejemplo, el trabajo de etnobiología, donde se investiga tanto las plantas como los animales, como los hongos, en el desarrollo y transcurso de las sociedades humanas. Cómo han sido usadas estas plantas, estos animales, estos hongos para el desarrollo de las sociedades durante muchos años,
Y ya enfocado en las plantas se encuentra la etnobotánica y la etnomedicina, que es este uso que han tenido las sociedades, pero específicamente hacia el uso de las plantas y de la medicina tradicional derivada de las plantas. Y lo posterior que continúa después de esos estudios de etnobiología y etnobotánica, pues es la etnofarmacología, que es lo que se esperaría después, ¿no? Que todos los estudios de etnobotánica que se conocen, pues se puedan llevar a un uso en cuanto a sustancias que puedan ser usadas ya aplicadas en las personas, ¿no? Para tratar diferentes enfermedades. Bueno, y con esto pues comentarles el proyecto de investigación que actualmente se está desarrollando en el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico para estudiar el potencial antioxidante de las plantas del semidesierto de Viesca, Coahuila. El potencial antioxidante como principio para ver ese potencial que puede tener para el uso medicinal y de las diferentes plantas pues, que se han usado en la región de Viesca, donde se encuentra el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico, y donde les comenté que también pues la universidad tiene o está desarrollando un proyecto del CONACYT para el desarrollo de un jardín etnobiológico, que como comenté anteriormente, pues la etnobiología estudia tanto las plantas como los hongos, como los animales, y este jardín pues alberga un gran número de plantas que se están conservando y se están investigando, y una parte muy importante del jardín etnobiológico es el jardín de plantas medicinales que se está desarrollando. Entonces, para ubicar esas plantas medicinales, este proyecto inició con un trabajo muy importante con las comunidades para identificar las plantas que ya se estaban usando desde hace muchos años. Anteriormente, pues las comunidades principalmente usaban las plantas para el cuidado de la salud. Entonces se tiene el conocimiento con las personas mayores principalmente de qué plantas han usado, en qué dosis, y en esto se encuentra también el proyecto que se está desarrollando, ¿no? Hacer encuestas estructuradas para identificar esas plantas, esos usos, y la recolección del material biológico de las plantas que se encuentran en la región para investigarlas y también para conservarlas en los especímenes que tiene el jardín actualmente. El proyecto abarcó el área de Viesca, la localización geográfica se puede ver en la figura 1. Se tuvieron en cuenta más de 12 ejidos de la región. Aquí se puede ver en la imagen donde nos encontramos actualmente, donde está el grupo de trabajo del doctor Jorge Sada, y también que estamos acá en el centro de investigación, en esta estrellita que está aquí en el centro. Este es el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico, y los colores que están al lado pues son los ejidos de la localidad. En esos ejidos se realizaron las encuestas y se colectaron las plantas con ayuda de las comunidades que muy amablemente pues, nos han compartido ese conocimiento para su registro y divulgación. Ahí se pueden ver en diversos colores todos los ejidos de la región, tanto de Viesca como también de Parras, ya que está muy cerca también Parras, y muchos ejidos pues tienen también esa cercanía regional, y el uso de plantas es también muy importante de registrar en toda esta zona. Entre los que se destacan, por ejemplo, el ejido Tomás Garrido Canaval, el ejido Villa de Bilbao, donde se encuentran las dunas de Bilbao, que también son muy turísticas en la región, y también el ejido Venustiano Carranza, donde actualmente se ubicaba la hacienda de Hornos, y que también es muy relevante por su historia, ¿no? Son lugares de muchos años donde las comunidades han estado viviendo y tienen un conocimiento muy importante. La información que se recupera o que se identifica, pues es principalmente identificar a los informantes que van a dar esta información sobre el uso de las plantas, saber el sexo, saber la edad, y después ya específicamente el uso de las plantas.
principalmente saber el nombre común que pueden tener las plantas, ya que muchas plantas, pues, dependiendo del lugar puede cambiar el nombre que las personas lo conocen, entonces saber el nombre común, saber qué enfermedad tratan, la parte que utilizan de esta planta, la preparan, porque también puede cambiar mucho de un lugar a otro, entonces saber de qué forma se prepara, y las características del tratamiento, o sea, si lo toman como té, si lo toman como una infusión, si lo toman en la mañana, en la tarde, cuántas veces. Eso puede dar una indicación, por ejemplo, de la toxicidad que tienen estas plantas. Las comunidades durante muchos años pues ya han tratado a las plantas y ya tienen una idea de qué tan tóxicas pueden ser. Entonces no es que un centro de investigación llegue desde cero a estudiar las plantas, a la toxicidad, sino que ya se tiene conocimiento de que si pueden ser tóxicas o no, porque las personas las han usado durante mucho tiempo. Por ejemplo, una planta la pueden usar un poquito, una cantidad muy pequeña, unas hojas, y uno se da una idea de que no pueden usar más porque saben que les puede hacer daño. Entonces todo ese conocimiento es muy valioso para la investigación y es muy importante registrarlo y tenerlo documentado para que pues, pueda ser usado por las siguientes generaciones y también por la investigación, ¿no? Para el desarrollo de fármacos. Y también es importante ubicar las plantas donde se encuentran, ya que hay plantas pues que se deben proteger, ¿no? Muy bien, los principales resultados, voy a mostrar los resultados más relevantes. Hasta el momento se han entrevistado un total de 122 adultos. Principalmente el grupo se encuentra conformado por mujeres, son 84 mujeres, en un rango de edad entre los 20 y los 89 años. El mayor número de personas pues se ubicó entre los 60 y los 89 años, o sea, son personas mayores que han usado las plantas durante mucho tiempo, pero también se da el caso de que hay personas mayores que han criado a los nietos, por ejemplo, y les han empezado a difundir ese conocimiento. Entonces también es importante entrevistar a personas jóvenes que pueden albergar ese conocimiento de las personas mayores que desafortunadamente a lo mejor pudieron ya fallecer y que les han empezado a transmitir a los nietos ese conocimiento. Entonces, bueno, en cuanto a la edad, por eso es importante registrar la edad. Y se han identificado un total de 81 especies de plantas que han sido usadas para diferentes dolencias humanas. Estas especies de plantas pues se distribuyen en 37 familias botánicas. Y bueno, de las más de 80 plantas, pues quería destacar estos resultados de las principales plantas que han sido usadas con los valores de uso. Aquí es muy importante mencionar que todas las encuestas pues se tienen que tratar de una forma cuantitativa para tener un registro numérico de cuál es el valor que las comunidades le dan a las plantas. O sea, no es como es preguntarle a una persona para ti es importante o preguntarle a otro para ti es importante y ponerlos de acuerdo, como que no va a ser un trato muy estadístico, pero sí hay que darles un valor numérico para saber en general cuál es el valor que le están dando a las plantas para tratar diferentes dolencias. Entonces, entre las principales se encuentran el ajo, la albahaca, la árnica amarilla, el eucalipto, la gobernadora, la hierba amargosa, la hierbabuena, el hojasén, la manzanilla, la mariola, el mezquite, la moringa, el nopal, el orégano, que pues, también tuvo uno de los valores principales al lado del mezquite, el peyote, el pitorreal, la ruda y la sangre de drago. Son para destacar, pues el listado es mucho más grande, pero aquí quise mencionar a las principales plantas que se han registrado. Muchas de estas plantas las comunidades ya las conocen y con esos estudios pueden ellos darse cuenta de la importancia que tienen para el uso de diferentes enfermedades y también para saber cómo las pueden ellos usar sin que vayan a tener algún riesgo, ¿no? Entonces, pues muchas de esas plantas se encuentran en la región, en los cerros, acá en los ejidos, comentaban. Otras ya las han trasladado a los patios y también ya las están cultivando. La mayoría pues son de esta zona, aunque también hay plantas que han sido introducidas como el eucalipto, como el ajo, como la moringa principalmente, pero las otras pues sí se encuentran distribuidas en la región, en los cerros. Y el trabajo también ha avanzado para identificar con georreferenciación
dónde están esas plantas en los cerros, pues para tener estas plantas ya identificadas y garantizar también su conservación. El centro de investigación cabe destacar que es una unidad de manejo ambiental, entonces cuenta con todos los permisos que se dan pues para tratar con esas plantas, para poder transportarlas, para poder traer los especímenes y poder estudiarlas y también cultivarlas acá en los jardines del centro. Entonces eso tiene que estar siempre con las normas, los permisos y las normas legales, pues para garantizar que se está teniendo una sostenibilidad, que no se va a sobreexplotar la planta. Y también es muy importante destacar eso, ¿no? Las plantas pues se están almacenando en el jardín de plantas medicinales para que también la comunidad no solo tenga acceso a los usos que se les dan, sino que puedan tener acceso a estas plantas y las puedan usar o se puedan también puedan aprender de cómo se pueden tener o almacenar en un jardín. Las plantas pues fueron ubicadas y extraídas con ayuda de las personas de la comunidad que muy amablemente nos han compartido la información del uso de las plantas, que nos han ayudado a identificarlas, a saber cuáles son, y que se corrobora esta información pues con profesionales en botánica y ingeniería agronómica que ya hacen un estudio específico para saber esos especímenes si coinciden, o inclusive tenemos datos de plantas que aún no coinciden con los registros, que pueden ser plantas que tienen que hacer un proceso botánico más específico para su identificación, para saber si son a lo mejor plantas que anteriormente no se tienen registradas, y pues también es muy interesante eso para la investigación, ver plantas que tradicionalmente pues no se han usado tan bien. Muy bien, entonces bueno, los estudios continúan para saber de esas plantas cuáles son sus propiedades, para hacer las identificaciones, usando pues la tecnología avanzada que se cuenta actualmente, que tenemos en la Universidad Autónoma de Coahuila, para saber las propiedades, para identificar las moléculas activas y para ver el uso que se le puede dar y que también puede tener un valor agregado para las comunidades pues que utilizan estas plantas para diferentes funciones, y que en la región, por ejemplo, el orégano se generan grandes cantidades, y con estudios como los que les mostré anteriormente pues se puede tener un uso interesante, por lo que bueno, ya no voy a hablar de todas las plantas porque pues el tiempo también no alcanzaría para hablar de cada una y de todo lo que se puede encontrar con todas, pero voy a hablarles de una, del orégano, de una de las que dio principalmente la mayor referencia en cuanto al uso. Es una de las más importantes en la región según los resultados. Esta es una foto del orégano que se encuentra en el Jardín de Plantas Medicinales de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Centro de Investigación y Jardín Tecnobiológico, que pues pueden visitar cuando gusten acá en Viesca, y donde se les puede mostrar esas plantas, ¿no? El orégano ha sido usado para tratar principalmente enfermedades del sistema respiratorio, la tos, el asma y los bronquios. De esta planta se usa el tallo, se usan las hojas y se usan las flores también. La principal forma de uso es por medio de una decocción, donde las plantas pues generalmente se hierven en agua y luego son usadas. También se prepara como infusión, o sea, se prepara un té, pues también que fue un método de preparación, entonces esos son los métodos más usados. Y en promedio el rango de uso pues es que se toma 2 veces al día esta preparación, ¿no?, para tratar enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. Estos son los resultados que tenemos hasta el momento de muchas plantas de esta forma, y es lo que se está documentando pues para que las comunidades puedan tenerlo. Sobre esto pues mencionar, el orégano mexicano tiene un gran potencial de valorización y también puede darle un gran beneficio a las comunidades. Este es un artículo de investigación de la Facultad de Ciencias Químicas desarrollado por el grupo de investigación de la doctora Mónica Chávez González, donde hicieron un artículo de revisión del orégano mexicano, específicamente la planta que les mencioné, y donde mencionan todos los compuestos bioactivos, todos los compuestos fitoquímicos que tienen las actividades biológicas
que pueden ser investigadas. Entonces sobre esto pues aún hay mucho por investigar, principalmente de las plantas que se encuentran acá en la región. Y bueno, para el orégano específicamente, hay comunidades en la región que hacen extracción de aceites esenciales, principalmente en los ejidos como el 4 de marzo, en Parras. Entonces, bueno, acá en el centro de investigación también tenemos una planta piloto para extracción de aceites esenciales que se está instalando para que las comunidades puedan tener un mejor producto y tengan ese beneficio para que puedan también comercializar estos productos derivados del orégano, y también se les da ese beneficio para que lo puedan usar. Este es un diagrama aquí, de hecho aquí en la foto están las partes de las comunidades también que nos visitan para aprender a usarlo y para que puedan ellos pues usar su orégano con esta planta, que les ayuda mucho porque ellos no tienen ese tipo de tecnología para poder usar. Entonces también es parte del trabajo que hacemos acá en el centro de investigación. Entonces, bueno, mencionar las aplicaciones de estas plantas pueden ser muy grandes en agronomía. Esta es información de este artículo, ¿no? En la industria de los alimentos, en la salud. Entonces es un ejemplo de esta planta, pero así pueden muchas otras de las que se han identificado ser explotadas de forma sostenible para el beneficio de las comunidades. Este fue el documento que les mencioné anteriormente, pues solo para resaltar que una de las plantas que dio mayor actividad contra las proteínas del coronavirus pues fue principalmente el orégano, Dipea glabreolens, y pues ahí hay un potencial también de investigación muy interesante con el uso de estas plantas. Muy bien, nada, pues ya para ir finalizando, agradecerle el espacio al doctor Jorge Saadi para compartir estos avances de investigación. También el agradecimiento completo para las comunidades, como lo mencioné, para la ingeniera Alma Leticia, que es la administrativa del centro, pero que es ingeniera agrónoma y también tiene un conocimiento muy amplio de las plantas, que nos ha facilitado el acercamiento con muchas comunidades para identificarlas y para hacer las encuestas. También a la estudiante de químico farmacobiólogo de la Facultad de Ciencias Químicas, que también la Facultad de Ciencias Químicas nos ha ayudado mucho en el trabajo con las plantas. Entonces, esto principalmente para destacar toda la colaboración que hemos tenido. Y como conclusiones, es importante registrar el conocimiento tradicional del uso de las plantas medicinales, aprovechar la biodiversidad que tenemos en las diferentes regiones es muy importante, y también, además de identificarlas, se requiere hacer investigaciones para conocer ese principio activo y poder desarrollar moléculas o tener medicamentos que puedan ser distribuidos. Y bueno, de los estudios que se han hecho en Viesca, se ha demostrado el uso de más de 80 plantas medicinales que se usan para tratar diversas enfermedades, y con todos los resultados tenemos pues que se puede dar un uso para estas plantas que pueden tener un potencial de valorización muy alto, y sobre todo pues tener nuevas fuentes de moléculas naturales que puedan ser utilizadas por la sociedad para tratar diversas enfermedades. Es muy importante destacar esto, y que en todos, ojalá esta iniciativa se pueda hacer en otros lugares que también tienen plantas medicinales, donde pues también vale la pena hacer estas investigaciones para conservar este conocimiento tradicional que es de muchos años de trabajo de las comunidades, y que vale la pena guardarlo y que no se pierda por el paso del tiempo, ¿no? Eso también es parte de la investigación que se tiene que hacer, el acercamiento con las comunidades y recuperar esa información del uso de diversas plantas, entre otras muchas aplicaciones que tiene la biodiversidad en las regiones, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Cualquier duda pues se encuentran
pueden consultar las redes del Centro de Investigación y Jardín Tecnobiológico. En las redes pueden consultar lo que es diferentes proyectos de investigación que se están desarrollando. Y en cuanto a mis datos, pues encuentran aquí la información de mis redes académicas también para cualquier duda o inquietud referente a esta investigación o a las actividades de investigación que hace el centro. Pues pueden tener el contacto. Nuevamente, pues agradecerles por su tiempo, por su disposición, y agradecerle al doctor Jorge Sadi por la invitación, y cualquier cosa, dudas o inquietudes, a la orden. Muchas gracias. Al contrario, doctor Torres, agradecemos mucho el tiempo que nos has dado de tu valiosa participación, de tu valioso tiempo, porque sabemos que estás trabajando continuamente en tu laboratorio, también haciendo las actividades, acercándote, que no solamente es trabajo de silla. Hay preguntas en el público, entre ella gente que está de Teams. Daniela Castro Torres tiene una pregunta que quiere hacerte. Si eres tan amable, Daniela, de decirnos tu pregunta. ¿Te escuchas? Daniela, no te oímos. Prende tu micrófono, por favor. ¿No? No sé, no alcanzo a escucharla. Estoy viendo si la escribió en el chat. Está, ¿no? Dice: buenos días, soy Brandon Centeno de la Coordinación de Igualdad de Género y les solicito su apoyo contestando la siguiente encuesta al final de la conferencia. Bueno, muy bien, entonces para que la llenen, por favor. Creo que la persona que estaba preguntando bajó la mano. ¿Alguien de aquí del público que tenga alguna pregunta? La maestra Lidia. Aborrida, hechos del orégano, con un diente de ajo. Entonces, ¿cómo pensamos que el ajo tiene propiedades antibióticas? Yo soy mucho de si me enfermo, me recurrir al ajo y a las bebidas, a lo natural, yo no soy muy difícil. Pero entonces, por lo que mencionabas de la toxicidad, ¿cómo puede uno saber si en vez de estarse haciendo bien, estás haciendo bajo, que uno va y compra el orégano y lo pone al mismo con el ajo? ¿Cómo saber? Porque te dicen la llegada, no es un puñito, a lo mejor, no específicamente con el orégano, pero otras plantas, por ejemplo, la hierba de la víbora, que también era para eso, o varias plantas. ¿Cómo saber hasta qué punto puede ser tóxico? Para la cuestión de la toxicidad de las plantas, una disculpa porque, bueno, tenemos visita acá también en el jardín tecnobiológico, por eso se escucha un poco de ruido. Pero para responder la pregunta, la toxicidad en investigación de las plantas se estudia de diferentes formas. Se puede hacer con células en laboratorios para saber si en cuanto a células puede tener un efecto nocivo. Se puede tratar con organismos más complejos, como por ejemplo ratones, que tienen también, estos resultados pueden dar efectos. Eso se hace en investigación. Se hacen estudios y se estudia la sangre para saber si hay efectos o daños a los órganos, como por ejemplo el hígado, los riñones. Pero en lo cotidiano, bueno, eso ya primero habría que hacerlo de esta forma para saber que no tiene un daño. En lo cotidiano hay que tener en cuenta pues que todo en exceso puede causar un daño, ¿no? Aunque sean moléculas naturales, puede tener ese efecto nocivo, entonces hay que tener un cuidado. Lo que se podría hacer o que se hace en medicina pues es estudiar también los componentes de la sangre para ver que no se tenga algún daño a algún órgano. Se hacen estudios en la sangre específicos y de hecho lo hacen normalmente los médicos, ¿no? Cuando suministran un nuevo fármaco,
para ver que no tiene un daño hepático, por ejemplo, al hígado. Entonces hacen un diagnóstico, pero bueno, las personas normalmente tienen que estar asesorados por un médico. Por eso es lo que mencionaba de la responsabilidad del uso de las plantas, para que se haga de forma responsable el uso. Y si se quiere consumir, pues se tienen nociones de las plantas, cuánto puede usarse, pero pues no exceder eso porque puede causar un daño sin saber, o sea, con mucho cuidado, pero sin exceder el uso. Bien, lo bueno es que ustedes en casa escucharon la explicación con mayor volumen que nosotros. Estamos ahorita teniendo aquí visitas en el CIGE. El CIGE nunca deja de tener visitas y siempre hay entrada y salida de personas y siempre vienen a conocerlo. ¿Alguien más que tenga una pregunta o alguna inquietud acerca de las plantas medicinales? Por ejemplo, yo ahorita, aprovechando lo del lo del orégano, precisamente ayer mi esposa me hizo un té de orégano 2 veces, una en la mañana y una en la tarde, porque traigo un poquito de faringitis y sí, en verdad siento que hay una mejoría cuando me lo tomo y cuando no me lo tomo empiezo a carraspear. Entonces, parte de su investigación tiene que ver con esto, ¿no? Con el conocimiento empírico de las sociedades, o sea, es decir, el conocimiento tradicional, y ustedes corroborar que ese conocimiento tiene una causa científica. Entonces, sí, doctor, lo comenté, muchas plantas tienen moléculas que son los responsables de actividades, por ejemplo, antiinflamatorias, que son lo que beneficiaría que se genera por el gasto oxidativo. Entonces, es eso, corroborar qué moléculas son. Hay millones de moléculas en las plantas, una hoja puede tener millones de moléculas incluidas. Entonces, hay que ver esas moléculas que son las responsables, pues, cuál actividad tienen y, como lo mencioné, saber cuáles no son tóxicas, porque pueden haber unas. sí, o sea que realmente pues son muchos años de investigación el estar, o sea, para llegar a que haya un fármaco hecho de orégano en contra de el asma o en contra de la faringitis, no estamos hablando de que de la noche a la mañana suceda, sino que es un proceso largo y que puede llevar, no sé, años. Sí, doctor, eso es muy importante destacar. La investigación en ese sentido tiene que ser muy responsable con la ética, tener en cuenta todos los aspectos de ética y lo interesante es hacer el estudio muy bien, entonces sí puede tardar mucho. Inclusive una tesis doctoral de 4 años puede dedicarse solo a la identificación de las moléculas, o sea, de ahí en adelante ver su acción, ver su toxicidad, pues es mucho más tiempo de trabajo para después tener un medicamento pues seguro, ¿no? Que pueda ser usado por las personas. Claro, es una carrera de investigadores, ¿no? O sea, no solo la carrera de uno, sino la carrera de muchos. Es como un seguimiento que le van dando, porque imagino que ustedes ahorita que publicaron en Alemania tienen ciertos resultados y los alemanes a lo mejor van a tomar parte de sus hallazgos y van a tratar de desarrollar algo más, ¿no? Sí, de eso se trata también, de ir avanzando y que el conocimiento pueda estar pueda tener acceso a la comunidad científica y también las comunidades. En este caso nos interesa también porque es su conocimiento, ¿no? El de muchos años de trabajo. Y no, yo creo que la investigación se trata de eso, de seguir avanzando. Ellos pueden usar los principios activos, saber las propiedades que tienen, pero también nos beneficiamos nosotros de la tecnología que desarrollan para identificar las moléculas. Entonces es un trabajo que la investigación hace en conjunto para lograr un fin común que pueda traer un beneficio a la salud o económico a las comunidades. Como el hotel que dicen que es bueno para la nutrición, ¿no? También, por ejemplo.
la famosa hojacel. Bueno, yo recuerdo que la mezclaban con ciertas bebidas espirituosas para ayudar al estómago. Entonces, incluso estudiar este tipo de pruebas que han estado haciendo las comunidades durante muchos años es utilizar tanto el conocimiento artístico como conocimiento científico como conocimiento tradicional en todo en esta construcción de conocimientos, ¿no? O sea, no es nada más como tú decías, que el científico llega, impone y dice que se hace esto, sino que tienes que preguntarle a la comunidad también qué conocimientos tienen para poderse ayudar entre sí, ¿verdad? Sí, doctor, eso es muy importante, hacer un diálogo de saberes con las comunidades, porque ellos han pues, estado en las regiones durante mucho tiempo, han tenido un contacto con las plantas, han tenido que experimentar qué dosis son adecuadas, cuáles no se pueden consumir. De hecho, los animales dan un claro ejemplo de eso. Los animales cuando están libres, y por ejemplo los caballos, las vacas, no se consumen una planta que sea tóxica. Saben que no la pueden consumir porque les va a hacer un daño. Entonces eso ya es un indicio de que se ha tenido que tener un antecedente durante mucho tiempo para saber esta la puedo consumir, esta no. Las comunidades también han tenido que hacer ese proceso de ver cuáles plantas pueden usar, qué dosis pueden usar, pero los beneficios han sido muy grandes porque es un avance muy grande que tiene la medicina, el desarrollo de fármacos, pero durante mucho tiempo se usaron plantas medicinales y todavía los países en desarrollo continúan usando plantas medicinales. Entonces no se trata de estigmatizar al que usa plantas medicinales, porque también puede darse de que no, eso no sirve porque son plantas. Hay moléculas incluidas en las plantas que son responsables de esas actividades y eso se está descubriendo. O sea, eso es parte también del trabajo, de buscar las plantas que aún no se conocen, de registrarlas, de investigarlas para ver qué uso pueden tener. Hay un antecedente muy interesante como es la pastilla anticonceptiva y ver que se logró algo así. Entonces, ¿cuántas cosas aún están por descubrir? O sea, esa es la duda, ¿no? Bueno, también lo que incentiva a investigar. Claro, muy bueno, y bueno, agradeciéndole al doctor, nos pone a pensar en toda la gran cantidad de plantas que tenemos. Digo, México es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Imagínense, ahí nos está esperando a lo mejor la cura contra el cáncer o algún tratamiento contra alguna otra enfermedad que todavía no hemos descubierto, porque nos hace falta más científicos, más doctores que se encarguen de hacer este tipo de investigación y además de comunidades que nos presten ese conocimiento. Ya ve, hablando de los hongos, mucho María Sabina, que fue muy famosa en los años 60 por utilizar hongos alucinógenos para curar. ¿Cuánto conocimiento le pudimos haber sacado a ella en vez de que se convirtiera en un icono nada más del hipismo? Y ya se perdió, sería cuestión de hacer ese tipo de investigaciones. Doctor, una última consideración, que quiere invitar a los jóvenes a integrarse en las filas del CIGE o que estudien en la carrera universitaria. ¿Qué les recomendaría? Sí, doctor, bueno, ya estamos viendo todo el potencial que hay en las regiones. Entonces, la invitación para los jóvenes, por si les interesa este tema, para que puedan ingresar. La Universidad Autónoma de Coahuila tiene diferentes carreras donde se trabajan, bueno, se pueden trabajar diferentes disciplinas, pero enfocados en lo que mencioné hoy. Pues la Universidad Autónoma de Coahuila también tiene carreras para estudiar la biodiversidad y hacer un uso sostenible, ¿no? La recomendación a los jóvenes principalmente es que hagan lo que más les gusta para que sean felices y si les interesa la investigación, pues también es que sepan que acá está la universidad presente en Viesca, que tiene un centro de investigación donde si quieren pueden hacer, como lo mencioné, tesis, prácticas profesionales, servicio social, en temas como como el de las plantas medicinales y de esa forma pues trabajar en la región, buscar beneficios que puedan favorecer a las comunidades y principalmente que puedan hacer lo que les llame la atención, ¿no?
Bueno, antes que nada, pues queremos agradecerle al doctor Cristian Torres León su participación esta tarde en... déjenme quito la mascarilla para hacer ahora sí que el agradecimiento oficial. Gracias al doctor Cristian Torres por esta maravillosa conferencia que estoy seguro ha gustado a todos y cada uno de nosotros, que nos ha puesto a pensar en los saberes tradicionales en conjunto, trabajando con la ciencia para desarrollar la potencialidad de los pueblos a través de su biodiversidad. Y quiero agradecer en nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto, enclavado aquí en la ciudad de Viesca, que él forma parte, pero pues también tengo que hacer el protocolo. También del proyecto Viesca en Acción, de CONACYT for the Seed, 315548, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el DIP, la Dirección de Investigación y Posgrado, por supuesto el Cuerpo Académico, Actores, Instituciones y Políticas Públicas, y de mi persona por darnos unos minutos de tu tiempo, que siempre es muy valioso, cada minuto que utilizas tú y que utilizan todos los científicos del CIGE. Le mandamos un saludo al señor de la pick-up que está pasando en este momento, y le mandamos también un saludo a todos los que nos escuchan a través de Teams y que nos van a estar viendo a través de las redes sociales. En un momento más te vamos a enviar tu reconocimiento, doctor. De hecho, lo estoy enviando en este momento ya para que lo tengas. Ya está en tu correo electrónico. Y le agradecemos a todos ustedes que sigan las actividades. El lunes, si bien es un día inhábil, nosotros vamos a tener dos conferencias más. Así que no se despegue, esté atento. El lunes va a haber dos conferencias más, las vamos a desarrollar fuera de aquí del sitio, por cuestiones de la universidad, pues, entonces cierra por ser día inhábil, pero vamos a continuar con nuestra transmisión como la hemos hecho hasta ahora, y agradecerle a la gente que está aquí también, que nos ha seguido durante esta transmisión. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor. Gracias. Y recuerden que el lunes continuamos con Viesca en Acción. El Gobierno de México, a través de CONACYT for the Seed, presentó el proyecto Viesca en Acción, complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico. El desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde la equidad de género. Dirigido por el Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Viesca, en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¡Hasta la próxima!